Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Sean muy bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, a nuestro podcast radial número 99 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema, la espiritualidad de San Francisco de Asís. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera iniciar mencionando la siguiente frase. Las obras que haces puede ser el único sermón que algunas personas escucharán hoy, lo dice San Francisco de Asís. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña la hermana Delmi Noemí Aquino, es hermana franciscana misionera de Jesús. Hermana, sea muy bienvenida y aprovechando esta oportunidad y ya entrando a la fiesta de San Francisco, que antes de poder conversar y usted se presente, ¿podría hacer una pequeña oración antes de iniciar? Bueno, muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesús, pidiendo la intercesión también de este gran santo que a través de la historia sigue marcando la diferencia. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amado Señor, en esta noche reunidos en torno a tu palabra y en tu nombre, participando, Señor, de ese don maravilloso de ser comunidad, de ser iglesia, encomendamos este momento en el que tú nos llamas a compartir la vida. Pedimos bendición para todos los hermanos y hermanas que son partícipes, Señor, del misterio de tu amor a través de las palabras, pero sobre todo, Señor, a través de esa experiencia que tú nos invitas a vivir, reconociendo que hemos sido llamados y llamadas a un camino de santidad. Que San Francisco de Asís interceda y nos alcance aquello que más estamos necesitando para el servicio del reino. Todo te lo pedimos a ti, amado Señor, porque creemos y esperamos en tu palabra. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanita. Bueno, hermanita, primeramente agradecerle por haber aceptado la invitación y es un gusto porque usted está hablando de otro país que es San Salvador, ¿no? Y poder hablar de este gran santo, ¿no? Sobre la espiritualidad de San Francisco de Asís. Y podría hablar un poquito de usted para que todos los hermanos que la están escuchando sepan un poquito de usted y a qué congregación pertenece. Ok, muy bien, hermanos. Bueno, mi nombre es, como ya el hermano decía, pues Delmi Noemí Aquino, soy salvadoreña y pues pertenezco a la congregación de hermanas franciscanas misioneras de Jesús. Entré a la comunidad más o menos hace, ¿qué?, 23 años. Ha sido una experiencia, podría decir yo, muy llena de alegrías, también de sufrimiento, de dificultades también, ¿verdad? Porque podemos decir que el seguimiento de Cristo siempre conlleva este estado de purificación. Y la verdad que para mí ha sido una experiencia, primero porque yo no pertenecí desde niña a la Iglesia Católica, pero mi familia ha sido siempre de otra denominación y en la actualidad pues algunos siguen siendo, ¿no? Entonces, para mí, la experiencia misma de ser parte ahora de una comunidad franciscana ha sido la experiencia que me ha ido transformando el corazón. Yo ingresé a la comunidad cuando tenía 17 años y el santo primero con el que me encontré justamente fue San Francisco de Asís. El primer libro que llegó a mis manos fueron Las Florecías y en ese momento yo decía, yo quiero hacer esas locuras santas que este hombre hacía, pues, porque estaba enamorado y apasionado del Señor. Y ya ingresando a la comunidad, pues para mí fue como cuando uno ha encontrado lo que dice el Evangelio, ese tesoro, vende lo que tiene, va y lo compra y se queda con él.
Entonces, ha sido una experiencia maravillosa. He vivido, nosotros somos misioneras, evangelizadoras, pues por los diferentes medios también. Y he vivido experiencias en la labor misionera, experiencias que me han ayudado a amar más a Jesús. Y un día yo le compartía a nuestro fundador, porque en nuestra comunidad tenemos 32 años de fundación, y justo el día de ahora pues estábamos celebrando el cumpleaños número 81 de nuestro fundador. Y en algún momento pues yo le compartí a él, ¿verdad? Esta experiencia de decir, la misión te cambia la vida y la misión franciscana te la cambia aún más, porque para mí fue encontrarme con Francisco de Asís fue como sentirme retada, retada a vivir un proceso de cambio en mi vida. Y máxime porque venía de una cultura no católica, sino pues protestante, ¿no? Entonces, pero encontrarme con este santo que es universal fue así como Dios me llama a algo más, Dios quiere algo más de mi vida. Y luego yo le decía a mi fundador, cuando uno no ha sido parte de la iglesia y luego te encuentras con el tesoro grandioso de la Eucaristía, el amor de nuestra Madre Santísima, te aferras, lo amas y hasta el día de hoy yo puedo decir, amo esto, amo mi vocación, amo mi vida, amo la misión que realizamos como hermanas misioneras. Y el apartarme de Cristo sería, pues yo siempre lo digo, apartarme de eso que me devuelve la vida, que le dio sentido a toda mi existencia. Entonces, pues bendito sea el Señor, ya hace varios años hice mi profesión perpetua aquí siempre en El Salvador. Nosotros tenemos misiones aquí en El Salvador y en Guatemala. Pues somos una congregación relativamente joven, podríamos decir, pero ahí vamos pues trabajando en este proceso santo que Dios nos ha dado. Y en la actualidad pues yo trabajo en lo de la pastoral vocacional, ayudando a las señoritas, bueno, hombres y mujeres, ¿no? A encontrar su camino, la llamada que Dios tiene para cada uno de ellos. Y ahí vamos, hasta donde Dios nos envíe, pues ahí está presente una franciscana misionera de Jesús. Eso podría compartir, hermano. No sé, algo otra cosa que quisieran saber, pues yo puedo responder también a sus preguntas. No, más bien, hermana, gracias por la gentileza de hablarnos un poquito de su vocación y de su congregación, ¿no? Qué bonito saber, ¿no? Y cómo el Señor en su misterioso proceder la llamó a usted, ¿no? Y para no alargar más el tema, me gustaría que hable un poquito, ¿quién fue San Francisco de Asís? Ok, San Francisco de Asís, primero un hombre común y corriente, podríamos decir, con deseos y aspiraciones de grandeza, de riqueza. Francisco de Asís no era de una clase baja ni tampoco alta, ¿no? Entonces era lo que nosotros comúnmente decimos como de la clase media, pero tenía sueños y aspiraciones de llegar a ser, pues, caballero, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también era un poco de la aspiración de su padre. Entonces, Francisco de Asís, podríamos decir que era un joven apasionado por la vida, fiestero, el alma de las fiestas, como comúnmente se le conocía en ese entonces, y pues de alguna forma también un hombre a su manera enamorado de la vida, de lo que en ese momento experimentaba, ¿verdad? Entonces, yo siempre percibo y creo que Francisco de Asís fue ese hombre que se encontró con Cristo a través de una realidad bastante dura, difícil, que tocó todo su ser. Y uno de los relatos, podríamos decir que marcó también mucho para poder decir quién es ahora San Francisco de Asís, fue ese encuentro, ese famoso encuentro con el leproso, que de alguna forma muchos autores del franciscanismo hablan que era esa imagen de sí mismo. Entonces yo podría definir que San Francisco de Asís fue un hombre que amaba la vida, pero que no se daba cuenta que primero tenía que amar esa vida que Dios le había dado a él y que de alguna forma eh, el andar en algarabías y fiestas pues lo hacía olvidarse de lo que era. Entonces ese encuentro con el leproso fue lo que de alguna forma le abrió una perspectiva distinta de lo que podía ser. Entonces Francisco de Asís, un hombre común y corriente, que luego fue transformado por el amor y la misericordia de Dios a través del encuentro con la realidad de la vida en que vivía en ese momento. Qué interesante, hermana, saber, ¿no? Sobre San Francisco de Asís. Bueno, se sabe muchos relatos, ¿no? Sobre la vida de él, ¿no? Y
sobre los padres que tuvo, ¿no? Sobre todo su papá, creo que era una persona muy estricta y era comerciante, ¿no? Y realmente también él era un muchacho, pues, como usted lo dice, ¿no? Alegre del momento, ¿no? Que quizás no estaba muy metido en la vida religiosa, pero como vuelvo a decir, ¿no? Los misterios del Señor solamente los conoce, ¿no? Lo llama, Sí, ¿no? Y acá sí. viene justamente la pregunta para seguir hablando de él. ¿Cuál es la espiritualidad de San Francisco de Asís? La espiritualidad de San Francisco de Asís es la espiritualidad de la encarnación. Justamente cuando Francisco de Asís tiene todo ese encontronazo con Cristo a través del sufrimiento, a través de la realidad que la iglesia vive, se encuentra justamente con ese Cristo que se abaja. Entonces, en el franciscanismo nosotros decimos que la espiritualidad se fundamenta en la encarnación. Ese Dios que mira la miseria humana y que desciende hacia esa miseria, la toca y la transforma. Entonces, la espiritualidad franciscana es la espiritualidad de la encarnación. Cristo que llega, toca tu puerta y llega para quedarse. Entonces, es eso, o sea, tocar esa realidad y Francisco de Asís se deja tocar y por lo tanto, si uno recuerda también ese otro relato que va muy unido a lo que es la espiritualidad franciscana, ese repara mi iglesia, o sea, Dios lo está invitando a tocar algo que está destruido, algo que está quebrantado, algo que está en ruinas. Entonces lo invita a ir ahí, a bajar a esa vileza, ¿verdad? Entonces, podríamos decir así en cortas palabras, Francisco de Asís vive la espiritualidad del abajamiento, la espiritualidad de la encarnación, la espiritualidad de la cercanía a aquello o a quienes necesitaban en ese momento una transformación y por eso pues comienza desde él, ¿verdad? Esa transformación fabulosa que ahora nos hace pensar en este gran santo que de alguna forma también nos invita a bajarnos, porque un franciscano no puede decir que es franciscano si le huye al acercamiento a las personas, si le huye a tocar la miseria, si le huye, como dice el Papa Francisco, a las periferias. Entonces, el carisma franciscano, la espiritualidad franciscana, entendido, hermano, es, hermano y hermana, ¿verdad? Todos los que nos puedan escuchar, es la espiritualidad del abajamiento, de la encarnación. Hermano, ¿y puede decir algo ya que te ha tocado el Papa Francisco? ¿Por qué el Papa se pone ese nombre? ¿Qué cosa quiere darnos a entender o hacernos ver, ¿no? A todos los católicos, ¿no? De ponerse el título de decir Papa Francisco. Pues es bien curioso esta parte porque uno pudiera pensar, y en algunas oportunidades igual lo hemos escuchado, que pudimos haber pensado que se ponía el nombre de Francisco por San Francisco Javier, ¿verdad? El gran misionero, tanto pues porque es también de la comunidad donde él pertenece, ¿no? Sin embargo, a mí me encanta tanto esa expresión de decir, no te olvides de los pobres, que de alguna forma el Papa Francisco recuerda eso, que en algún momento alguno de sus hermanos cardenales, sacerdotes, pues le dicen, o sea, no te olvides de los pobres. Entonces, yo siento y creo, y sin temor a equivocarme, que el Papa Francisco, pues precisamente toma ese nombre porque está mirando la iglesia con una gran necesidad. O sea, la iglesia amenaza a ruinas. Estamos quebrándonos en muchos aspectos. Entonces, desde mi opinión personal, yo puedo decir que el Papa Francisco acoge este nombre porque Francisco de Asís también iba a ser como ese, podríamos decir, ejemplo, como ese espejo de alguna manera que lo estaba invitando a ver más allá de lo que en algún momento pudiera haber estado viendo. Entonces, para mí lo adopta precisamente por eso, o sea, Francisco, y pues más adelante quizás lo vamos a mencionar también, ¿no? Se enamora de la dama pobreza, pero no una pobreza que envilece al ser humano, sino que lo transforma para tener una total y completa dependencia del Dios creador. Entonces, para mí el Papa Francisco adopta este nombre, lo asume como parte de su vida, porque siente que ha sido puesto en una misión importante en este tiempo que vivimos. La iglesia está amenazando a ruinas y ahora es tiempo también de comenzar a repararla. Y ese también hecho de decir acercarse a los pobres, porque el Papa Francisco es el que dice, o sea, una iglesia herida, una iglesia
maltratada, pero porque ha salido a las periferias a tocar, podríamos decir, el dolor humano. Y Francisco de Asís hizo lo mismo, o sea, Francisco de Asís se va fuera de la ciudad y toca esa miseria, toca esa iglesia que está amenazada de ruinas. Entonces, podríamos decir que hay como un paralelo entre la experiencia del Papa Francisco ahora y la experiencia de Francisco de Asís en ese momento. Y muy curioso, hermana, y qué bonito que esté dando esta reflexión, porque justamente ya estamos a puertas de que se va a dar un sínodo, ¿no? Así es. Y donde hay bastante controversia y bastantes ideas muy contrarias a la doctrina, ¿no? Hay que orar bastante por ello. Hermana Delmi, ¿cuáles son los valores que nos enseña San Francisco de Asís? Bueno, yo aquí podría pensar, y sin temor a equivocarme, como lo repito, uno de los valores grandes que Francisco de Asís nos invita a vivir a todos. Aquí sí que no es necesario ser franciscano, sino que es necesario estar enamorado de Cristo para querer vivir esta experiencia. Y el valor primordial, podría decir yo, es el amor. O sea, el valor del amor, no como meramente como un valor en sí, sino como la esencia de todos los valores. Y dentro de esa esencia de todos los valores, que es el amor, de donde se nutre la vida de Francisco de Asís, uno de los valores bastante fundamentales que él vive es ese hecho de vivir la fraternidad, o sea, el ser todos hermanos. Y quizás por eso tocar esta parte de la sinodalidad, que es el contexto en el que ahora estamos como iglesia, es también volver a esta experiencia. Francisco de Asís es el que se siente todo en todos y se siente que todo le habla de Dios. Entonces, Francisco de Asís vive ese valor tan fundamental y tan grande de sentir hermanos a todos. Y a mí me gusta algo bien bonito que dice en el testamento, lo que él escribe, el número 1 dice, el Señor me dio a mí, hermano Francisco, el comenzar de este modo a hacer penitencia y me dio a mí a tener hermanos y desde ese entonces nadie me dijo qué tenía que hacer, porque la experiencia fraterna era la que lo confrontaba, la que lo alimentaba. Entonces, uno de los valores, pues, desde la esencia del amor es la vida fraterna, luego también el hecho, el valor tan importante y tan esencial del santo abandono, que para mí son valores y grandes virtudes que los cristianos deberíamos de vivir. El valor del santo abandono de decir yo me desposo con una dama que se llama pobreza porque voy a depender completamente de Dios. Entonces, en la vida cristiana, Francisco de Asís también nos enseña esto, nos enseña el valor del amor a la naturaleza, o sea, ese tan destruido valor que ahora tenemos, porque poco nos interesa, generalmente estamos más ocupados en el tener, en el poder y en el placer, y se nos ha olvidado que nuestro mundo también se está cayendo a pedazos. Entonces yo podría decir tres grandes valores en el carisma franciscano es la vida fraterna, o sea, la comunión entre hermanos, el sentir el santo abandono, la completa y total dependencia de Dios, darme cuenta que de Él vengo y hacia Él tengo que volver. Y luego un tercer valor también es este amor tan santo que debemos de tener y el respeto también, ¿verdad? Por la casa, el hogar que Dios nos ha dado, que es este mundo en el que ahora vivimos. Y además también, hermano, algo tan bonito que él lo escribe en algo de los escritos de Francisco que le llamamos admoniciones, él habla también de ese valor y ese amor tan grande de adoración a la Eucaristía, que en algún momento él dice, si me encontrara un ángel y un sacerdote, dice, voy y le beso las manos al sacerdote. ¿Por qué? Porque él hace presente la Santa Comunión, ese cuerpo de Cristo. Entonces, el respeto y el valor, la adoración misma a Cristo en Eucaristía, es una de las cosas que también el carisma franciscano nos enseña. Pero también hay cosas que a mí siempre me impresionan del carisma franciscano y es la sencillez, la humildad, el amor al Evangelio y una profunda vida de oración. Qué bella enseñanza, hermana, está dejando para todos los hermanos que la escuchan. De verdad que hablar de San Francisco creo que el tiempo nos va a quedar corto, pero es un hombre que realmente pues encarnó en su vida pues al mismo Jesús, ¿no?
Y como usted dice, ¿no? El abandono, realmente abandonarse ante la misericordia y la confianza de Dios es bien difícil, ¿no? Pero para eso, pues, uno tiene que tener mucha fe. Bueno, hermana, ahorita escucharemos una canción titulada Padre Bueno, interpretada por Benjamín Villanueva y Silvia Domínguez, y regresamos. Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido, guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que velas por el pobre, ya al humilde das tu protección, al que amas le ofreces un tesoro que vale más que el oro, le das tu corazón. Tú, Señor, que alumbras mi camino, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor pongo yo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Bueno, hermanos, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con la hermana Delmi. Hermana, acá viene una pregunta muy interesante y creo que usted con esto también nos va a orientar un poco más a todos los hermanos y a mí también, que le estamos escuchando, ¿no? Dice, ¿cuáles son los principios de los franciscanos? Entendiendo como principios aquello que rige la vida de todo un franciscano, veamos, si Francisco de Asís se encuentra con Jesús a través del encuentro con el hermano, uno de los principios fundamentales dentro del carisma franciscano que nos mueve es el Evangelio. A mí me encanta tanto porque Francisco de Asís dice que cuando los hermanos le estaban pidiendo que redactara pues lo que los iba a regir, ¿verdad? Las leyes, las normas, una regla. Francisco de Asís es que no tenemos más regla que el Evangelio. Entonces, un principio fundamental dentro del carisma franciscano es la vivencia del Evangelio. O sea, para Francisco de Asís no había otra forma de vida, ¿verdad? Sino que era justamente, el franciscanismo nace en el encuentro con el Evangelio, nace con el encuentro con el hermano. Entonces, los principios que mueven al franciscanismo es justamente el encuentro con el Evangelio. ¿Y con quién nos encontramos a través del Evangelio? Pues con el mismo Cristo, ¿verdad?
al punto que cuando un hermano, Fray Bernardo, que fue uno de los primeros hermanos que se une a Francisco de Asís en esa aventura de vivir el Evangelio, va y le pregunta, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y Francisco de Asís abre el libro del Evangelio y saca ese relato donde dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego ven y sígueme. Entonces, Francisco de Asís, cuando quería conocer la voluntad de Dios, sabía que la podía encontrar en las Sagradas Escrituras. Entonces, un principio es un fundamento. Y recordemos que una casa sin fundamentos es algo que se cae. Entonces, si yo hablo de principios y hablo sintiéndolos como fundamento, el Evangelio siempre va a estar ahí, sosteniendo el carisma franciscano, sosteniendo la misma iglesia. Por eso para Francisco de Asís, en algún momento, el encontrarse con la palabra era encontrarse con la riqueza misma que Dios le estaba diciendo cómo debía de vivir la vida. Entonces, por lo tanto, dice, un franciscano, un hermano menor, no tiene otra regla ni norma de vida que vivir el Santo Evangelio. Y luego otro de los principios fundamentales dentro del carisma franciscano es la vida de oración. ¿Y por qué lo menciono como un principio fundamental? Porque recordemos que sin comunión con Cristo, sin diálogo con Él, lo que decimos o lo que hacemos es vacío, no tiene sentido. Las obras simple y sencillamente son obras, pero no van llenas del Espíritu. Al punto que a Francisco de Asís le decía, o sea, no solamente un hombre que hacía oración, sino un hombre hecho oración. Entonces, por lo tanto, en el carisma franciscano, el encuentro con la palabra, el encuentro con Cristo en el Evangelio, y luego pues también dentro de la dinámica misma de la oración, son los principios que sostienen también. Pero hay algo bien maravilloso, hermano, y quiero decirlo acá. Tal vez no sea solamente como un principio que mueve la obra o que la sostiene, sino lo esencial. Dice Francisco de Asís, el ministro general de la orden es el Espíritu Santo. Y digo, no solamente como un principio que sostiene la obra, sino como la médula. O sea, la médula del franciscanismo es el Espíritu Santo. Entonces, eso que le da vida, que la sostiene, que la empuja, es el Espíritu Santo. Y por eso Francisco de Asís dice, no hay otro ministro general. El ministro general de la obra, de la orden, es el Espíritu Santo. Entonces, los principios del franciscanismo son precisamente estos. Y luego, si queremos hablar de los inicios mismos, como una obra material, si alguien la quisiera ver de esa manera, en el franciscanismo no solamente se mueve como una obra material, es una obra de Dios. Por lo tanto, el principio fundamental siempre va a ser Cristo como médula esencial que camina y que vive en cada franciscano. Qué bonitas palabras, hermana. De verdad que nos hace y nos ilustra mucho, ¿no? Hermana, solamente algo pequeño nada más, porque esto lo voy a tocar en otro programa. ¿Qué son las florecillas de San Francisco de Asís? Las florecillas de San Francisco de Asís son, podríamos decir, como los relatos. Algunos los ponen así como los relatos como un poco más pintorescos, en los que para mí, desde mi punto de vista como franciscana y por la experiencia misma que yo tuve, que fue el primer libro que tuve en mis manos, es un relato como muy pintoresco porque es como muy creativo, ¿verdad? El escritor pues es muy creativo al narrarnos todas las experiencias de Francisco. Sin embargo, para mí son unos relatos que tocan el corazón de las personas, porque son relatos en los que se nos narra la vida ordinaria, donde Dios obra extraordinariamente en este pequeño hombrecillo de Asís, como se le menciona incluso en las florecillas. Entonces son esos relatos. Algunos los ponen como anécdotas, otros como historias como un poco compuestas de acuerdo a la experiencia de los hermanos, los frailes que vivían junto a Francisco de Asís. Entonces, ese hecho de decir florecillas es como lo que adorna o con lo que de alguna forma Francisco de Asís quiere mostrarnos que en lo ordinario se manifestaba también la gracia de Dios. Entonces, son relatos cortos, algunos largos, en los que se narra pues lo ordinario. Y hay un relato que a mí siempre me ha llamado la atención y es justamente lo de
el hermano perfecto. Y me gusta porque Francisco de Asís, el hermano perfecto es la humildad del hermano Siberio, la paciencia del hermano. Y va mencionando cada una de las cualidades de los hermanos y dice, este es el hermano perfecto. Entonces, justo en la florecía usted va a encontrar como algo tan fácil de entender y lo que yo decía en mi adolescencia, esas locuras santas. Yo decía, o sea, yo quiero ser así. O sea, las florecías son los que nos narran esa pasión loca, pero locura santa, la vamos a llamar así, de Francisco de Asís, queriéndose comer el mundo e inyectarle al mundo toda esa pasión por Cristo. Entonces las florecías son esos relatos tan bonitos que nos ponen en la perspectiva de que desde lo ordinario, pues Dios también nos va hablando y podemos disfrutar de esa grandeza de Dios. Qué bonito, hermano, lo que va diciendo y cómo vamos entrando cada vez un poquito más en la personalidad de San Francisco de Asís. Realmente es considerado uno de los más grandes santos que ha tenido la iglesia y realmente a veces, pues, como un simple hombre pudo haber hecho muchas cosas. Quisiera que si podría dejar un mensaje para todos los hermanos que le están escuchando el día de hoy. Bueno, yo creo, hermanos y hermanas, que cuando tú te enamoras de Cristo, cuando dejas que Él toque a tu corazón, cuando permites que Él comience a transformarte, cuando permites que Él comience a renovarte y como dice la palabra del Señor, que Él comience a hacer nuevas todas las cosas. Cuando tú dejas que Él te hable a través de la creación misma, cuando permites que te hable a través del hermano o la hermana que está contigo al lado, cuando te deja guiar y orientar también por los ministros de la iglesia, por las enseñanzas, por la doctrina, por el magisterio, entonces eres capaz de ir construyendo el camino de santidad. El camino de la santidad no es fácil, siempre vas a tener dificultades, van a haber retos, van a haber también situaciones que te van a ocasionar dolor, pero también van a haber momentos en los que vas a gozar. Y gozar porque estás ungido por la acción del Espíritu Santo. Y por eso en esta noche, pues en este momento también, yo les digo a todos y a todas, solo vivan el santo abandono. A ejemplo de Francisco de Asís, se abandonó plena y completamente a Dios. Y en ese santo abandono van a saber descubrir primero lo que Dios quiere de ti, que es la santidad, y luego la vida de felicidad, que solo la vas a encontrar en el proyecto del reino. Cada día que te levantes, Él siempre te dice, ven y sígueme. Cada día que te levantas, Él siempre te dice, ve y evangeliza. Haz que todos los demás conozcan de mi palabra. Y que también en algún momento tú puedas reconocer que el primer testimonio de la misericordia de Dios eres tú. Que podamos decir, como Francisco de Asís, comencemos hermanos y hermanas, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Porque la misión está en tus manos y la santidad no es solo una invitación para pocos, es para ti y es también para mí. Que Dios les bendiga y que a Francisco de Asís nosotros podamos mirarlo no como algo inalcanzable, sino como un hombre que camina también con nosotros porque nos da su ejemplo y cada vez que vivimos esa experiencia franciscana, vivimos también el Evangelio. Que Mamita María les acompañe y como decía Francisco de Asís, salve reina, salve palacio, salve casa de Dios. Que cada día tú también lo puedas decir y enamorarte de este misterio tan grande que es la iglesia y en la iglesia enamorarte de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, paz y bien. Amén, hermanita. Y realmente muchísimas, pero muchísimas gracias por darse el tiempo y estar en este programa tan humilde como es Brújula de Fe. Espero tenerla más adelante con otro tema. Que Dios me la cuide, me la proteja, también bendiga su congregación y el servicio que ustedes realizan, ¿no? Diariamente por el bienestar del reino de los cielos, por el bienestar de la iglesia. Gracias. Amén. Amén, hermana. Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, después de escuchar esta hermosa
enseñanza de la hermana Delmi Noemi, mencionar la siguiente oración. Admirable Padre San Francisco, ángel de paz y heraldo del Rey de Reyes, que con vuestras virtudes sois una de las mayores glorias de la Iglesia, tenme por vuestras llagas y por tu vuestra grandeza las virtudes propias de mi estado y la gracia que os pido, si es la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, hermanos, nos estamos viendo en otro programa de Brújula de Fe. Que Dios los bendiga, los cuide. Hasta pronto.